¿Qué secretos susurran los ángeles de mármol en la ciudad de los muertos? Más que un simple camposanto, un testimonio de épocas doradas y destinos truncados. En el corazón de Buenos Aires, un laberinto de historias aguarda entre mausoleos centenarios, el último hogar de figuras que moldearon una nación. Entre esculturas imponentes y bóvedas cargadas de leyenda, se esconde un enclave de serenidad eterna donde los ecos de vidas extraordinarias aún resuenan. Dicen que algunos nunca se van del todo. Imaginen un lugar donde el arte y la muerte danzan en perfecta armonía. ¿Están listos para descender a un reino donde el silencio habla más fuerte que las palabras, para desvelar los misterios que encierra y atreverse a explorar los pasillos secretos del cementerio de la Recoleta? La historia del cementerio de Recoleta se remonta a principios del siglo XVIII, cuando la zona estaba ocupada por la Orden de los Franciscanos Descalzos Recoletos. Estos frailes establecieron un convento y una iglesia, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que aún hoy se erige como monumento histórico nacional. Tras la Revolución de Mayo y la consolidación de un gobierno propio, soplaban vientos de reforma inspirados en la Ilustración europea. Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, impulsó una serie de reformas modernizadoras. Una de estas reformas fue la supresión de varias órdenes religiosas en 1822, incluyendo a los Recoletos Descalzos. Sus bienes fueron expropiados por el Estado. Buenos Aires estaba creciendo. La costumbre de enterrar a los muertos en los patios y criptas de las iglesias céntricas se volvía insalubre y generaba preocupación por la higiene pública, especialmente ante posibles epidemias. Se necesitaba un lugar alejado y adecuado. El 17 de noviembre de 1822, por decreto, se destinó la antigua Huerta de los Recoletos para la creación del primer cementerio público de la ciudad, llamado oficialmente Cementerio del Norte. Se eligió este sitio por estar en una zona alta, ventilada y entonces alejada del centro. El diseño inicial del cementerio fue realizado en 1822 por el ingeniero francés Próspero Catelin. Los primeros individuos en ser sepultados en este cementerio recién establecido fueron un niño negro liberto, llamado Juan Benito, y una joven, María Dolores Maciel. Con el tiempo, el cementerio sufrió varias modificaciones, la más notable en 1881 bajo la administración del intendente Torcuato de Alvear, con el arquitecto Buschiazzo supervisando las renovaciones. Esta importante remodelación incluyó la pavimentación de sus calles internas, la construcción del muro de ladrillo circundante y la adición del prominente pórtico dórico griego en la entrada principal. En particular, el friso de este pórtico está adornado con 3 alegorías que simbolizan diversos aspectos de la vida y la muerte. En 2003 se llevaron a cabo nuevas labores de remodelación para mantener y preservar la integridad estructural y artística del cementerio. El trazado del cementerio de Recoleta guarda un parecido distintivo con el plano urbano de la propia ciudad, presentando una organizada cuadrícula de calles ortogonales que dividen el terreno en manzanas regulares, creando avenidas, callejones y diagonales. Este deliberado reflejo de la organización espacial de la ciudad ha llevado a descripciones del cementerio como una mini-ciudad o una ciudad de los muertos, reflejando una relación única entre la metrópolis viva y su lugar de descanso final. Inicialmente, el entierro en el cementerio estaba restringido a los católicos. Sin embargo, en 1863, el presidente Mitre emitió un decreto que permitía que también fueran sepultados en sus terrenos los practicantes de otras religiones. El acto inicial de enterrar a un niño esclavo liberado y a una joven en los primeros días del cementerio contrasta marcadamente con su reputación posterior como un sitio de entierro exclusivo para la élite. Esta evolución subraya un cambio significativo en el papel social del cementerio y los valores cambiantes asociados con la muerte y la conmemoración en Buenos Aires. Si bien su establecimiento inicial como cementerio público podría haber sugerido un enfoque más igualitario hacia la muerte, la posterior preferencia de la clase alta de la ciudad por Recoleta lo transformó en un símbolo de riqueza y prestigio social. La epidemia de fiebre amarilla de la década de 1870, que impulsó a las familias adineradas a trasladarse al barrio de Recoleta, posteriormente, a favorecer este cementerio para sus entierros, probablemente aceleró esta transformación. Esta trayectoria histórica ilustra cómo los cambios sociales más amplios,
incluido la urbanización y las crisis de salud pública, pueden influir profundamente en el carácter y la función de instituciones culturales como los cementerios. El paisaje arquitectónico del cementerio de Recoleta es tan cautivador como las historias de quienes están sepultados dentro de sus muros. A lo largo del cementerio, se pueden observar diversos símbolos funerarios, cada uno con su propio significado distintivo. Por ejemplo, el huso y las tijeras sirven como recordatorio de la fragilidad de la vida, mientras que la cruz y la letra P simbolizan la paz de Cristo. Una corona representa el recuerdo, y la imagen de una esfera con alas encarna la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. La abeja industriosa, la serpiente mordiéndose la cola significando el principio y el fin, y un manto drapeado sobre una urna representando el abandono y la muerte también son motivos comunes. El búho a menudo se representa como un anunciador de la muerte, y un reloj de agua simboliza el paso del tiempo. Los ángeles aparecen con frecuencia como intermediarios entre los reinos terrenal y celestial, mientras que las antorchas, ya sea apuntando hacia arriba o hacia abajo, significan la vida y la muerte, respectivamente. Una espada apuntando hacia abajo indica el final de una batalla, y símbolos como la palma, el olivo, el roble y el laurel representan el martirio, la paz, el valor y la gloria. Las letras griegas alfa y omega se utilizan para denotar el principio y el fin. Dado que muchas figuras prominentes sepultadas en Recoleta fueron masones, también se pueden encontrar símbolos masónicos incorporados en la arquitectura y la ornamentación, incluyendo la estrella de 5 puntas, el triángulo, la pirámide y la calavera y las tibias cruzadas. Varios mausoleos destacan por sus detalles arquitectónicos y artísticos únicos. La bóveda de la familia Leluar se asemeja a un gran templo y presenta un impresionante mosaico veneciano en su techo que representa a Cristo Redentor. Esta impresionante estructura fue diseñada por el arquitecto francés Gilbert. La bóveda de la familia López Lecube destaca por sus esculturas creadas por Lola Mora, quien sutilmente incorporó un toque de rebeldía al incluir un hombro y un pie descubiertos en una de las figuras, a pesar de que se le pidió que evitara los desnudos. El mausoleo dedicado a Bartolomé Mitre exhibe esculturas de Eduardo Rubino, representando las figuras alegóricas de libertad, deber y justicia. El sepulcro de la familia Paz es otro notable ejemplo de arte funerario, con esculturas de Jules Félix Coutan. Semejante a un templo romano, el sepulcro de la familia Unzué es otra estructura prominente. El mausoleo de la familia Herrera Noble marca el lugar de descanso de los fundadores del periódico Clarín. El mausoleo de Sarmiento es notable ya que fue diseñado por el propio expresidente, reflejando su fuerte personalidad y deseo de moldear su propio legado. El mausoleo de la familia Dorrego Ortiz Basualdo exhibe un estilo francés e incluye una escultura de mármol que representa una escena de la parábola de las vírgenes prudentes y necias. La tumba del general Juan Lavalle está custodiada por una escultura de un granadero. Finalmente, el Panteón de Ciudadanos Meritorios sirve como un sitio de entierro colectivo para muchas de las figuras fundadoras de Argentina, y la escultura central de Cristo de Pedro Sonza Briano ofrece un llamativo punto focal dentro del cementerio. La capilla dentro del cementerio alberga un venerado Cristo de mármol de Carrara creado por Giulio Monteverde. El cementerio de Recoleta funciona como un verdadero museo al aire libre, exhibiendo una notable variedad de estilos arquitectónicos y expresiones artísticas que reflejan vívidamente la opulencia y las aspiraciones culturales de la élite argentina durante su época de prosperidad. La incorporación deliberada de símbolos específicos y elecciones artísticas dentro de los mausoleos a menudo sirve para transmitir narrativas más profundas sobre los individuos sepultados en su interior o los valores perdurables sostenidos por sus familias. La intensa competencia entre las familias ricas para erigir mausoleos cada vez más elaborados e impresionantes impulsó una demanda significativa de materiales europeos de alta calidad y la hábil artesanía de escultores de renombre. Esta dinámica resultó en la creación de una colección única y diversa de arte funerario, que refleja las tendencias arquitectónicas internacionales que fueron hábilmente adaptadas a la estética y sensibilidades locales. La presencia recurrente de símbolos tanto religiosos como seculares, como los emblemas masónicos,
ofrece valiosos conocimientos sobre las creencias y valores predominantes dentro de la sociedad argentina durante ese periodo. Al examinar cuidadosamente los intrincados detalles arquitectónicos y las deliberadas elecciones artísticas evidentes en los mausoleos, los visitantes pueden descubrir narrativas ocultas y obtener una comprensión más profunda de las historias y significados incrustados en estos perdurables monumentos de piedra. Más allá de la historia oficial y las biografías de los ilustres, los pasillos silenciosos de Recoleta son el escenario perfecto para que florezcan historias que mezclan tragedia, misterio y lo sobrenatural. Estas leyendas, transmitidas de boca en boca, forman parte inseparable del carácter del cementerio y atraen a curiosos de todo el mundo. Rufina Cambaceres, la joven que murió 2 veces, quizás la leyenda más famosa y escalofriante de Recoleta. Rufina era hija del reconocido escritor Eugenio Cambaceres y de una bailarina italiana, Luisa Basicci. Perteneciente a la alta sociedad porteña, era conocida por su belleza. La historia cuenta que el día de su cumpleaños número 19, el 31 de mayo de 1902, mientras se preparaba para asistir a una función de teatro o a una fiesta, sufrió un colapso repentino. 3 médicos la declararon muerta, posiblemente por un síncope o un ataque al corazón. Algunas versiones, más novelescas, dicen que fue al descubrir un romance entre su madre y su propio novio, Hipólito Yrigoyen, futuro presidente. Fue velada rápidamente y sepultada en la bóveda familiar ese mismo día. La leyenda toma su giro macabro días después. Un cuidador del cementerio oyó ruidos provenientes de la bóveda o la encontró con la tapa del ataúd desplazada y el interior arañado. La teoría que alimenta el mito es que Rufina no había muerto, sino que había sufrido un ataque de catalepsia, una condición que simula la muerte. Habría despertado dentro del ataúd sellado, en la oscuridad de la bóveda, y muerto por segunda vez, esta vez por asfixia y desesperación. Aunque la versión de la catalepsia es médicamente plausible en esa época y explica la prisa en el entierro, para evitar la descomposición visible, no hay pruebas fehacientes de que fuera enterrada viva. Sin embargo, la historia prendió con fuerza. Su madre, destrozada, mandó a construir el magnífico mausoleo Art Nouveau que hoy se admira. La escultura de Rufina, obra del escultor alemán Richard Einer, la representa en el umbral de una puerta, con una expresión triste y la mano como intentando abrirla o aferrándose a la vida, alimentando eternamente la trágica leyenda. Liliana Crociati de Sasac. Amor eterno y la lealtad de Saúl. Esta es una historia de amor trágico y devoción paternal. Liliana Crociati era una joven de 26 años, recién casada, que se encontraba de luna de miel con su esposo en Austria. El 26 de febrero de 1970, una devastadora avalancha de nieve sepultó el hotel donde se hospedaban, quitándole la vida a Liliana. Su esposo sobrevivió. Sus padres, desolados por la pérdida, decidieron construirle una bóveda que se diferenciara del resto y que honrara la memoria de su hija de una manera muy personal. Diseñada por el arquitecto Ángel Pascualetto en un llamativo estilo neogótico con detalles de inspiración catalana, la bóveda incorpora elementos que evocan la vida de Liliana, incluyendo maderas y vidrios importados para recrear, simbólicamente, parte de su habitación. Lo más conmovedor y famoso es la escultura de bronce a tamaño natural de Liliana, ubicada en la entrada, vestida con su traje de novia, o un vestido similar al que usó en su casamiento. A sus pies, inseparable, se encuentra la estatua de bronce de su amado perro, Sabú, quien, según cuenta la historia familiar, murió en Buenos Aires el mismo día que Liliana falleció en Austria. La escultura del perro, con su nariz desgastada por el roce de miles de manos, es el foco de otra pequeña leyenda. Se dice que tocarle la nariz trae suerte, ayuda a los estudiantes a aprobar exámenes o incluso a encontrar el amor verdadero, perpetuando la historia de lealtad entre Liliana y su fiel compañero. David Aleno, el cuidador que preparó su eternidad. David Aleno fue un cuidador del cementerio cuya historia se ha convertido en una leyenda local. Supuestamente pasó años ahorrando sus escasos ingresos para comprar una parcela y construir su propia tumba dentro del prestigioso cementerio de Recoleta. Incluso encargó una estatua de mármol de sí mismo,
vestido con su ropa de trabajo y sosteniendo sus herramientas. Habiendo trabajado en el cementerio desde los 11 años, el sueño de Aleno aparentemente se hizo realidad cuando su hermano ganó la lotería en 1910 y compartió el premio con la familia, lo que permitió a David finalmente encargar su elaborada tumba. Después de asegurar su parcela, se dice que renunció a su puesto como cuidador. La leyenda culmina con la afirmación de que Aleno, impaciente por ocupar su lugar de descanso final, trágicamente se quitó la vida poco después de su finalización. Algunos incluso susurran que todavía se pueden escuchar los sonidos de herramientas emanando de su tumba por la noche, lo que sugiere su eterna insatisfacción con su estructura. Sin embargo, los registros del cementerio indican que David Aleno murió de un derrame cerebral en 1915. Se dice que soportó importantes sacrificios personales, incluso renunciando a comidas, para lograr la ambición de su vida. El miedo evocado por el relato de Rufina sobre un posible entierro vivo afectó profundamente a Alfredo Gas, el propietario de las renombradas tiendas departamentales Gas y Chávez. Atormentado por la perspectiva de sufrir un destino similar, Gas encargó la construcción de un ataúd extraordinario equipado con un mecanismo de seguridad. Este sistema hidráulico fue diseñado para activar una campana y abrir la puerta de su cripta en caso de que fuera enterrado por error mientras aún estaba vivo. Supuestamente probó este mecanismo la asombrosa cantidad de 12 veces durante su vida, demostrando su eficacia. Sin embargo, tras su muerte en 1916, aunque algunos citan erróneamente 1936, el dispositivo nunca fue utilizado. Su socio comercial, Lorenzo Chávez, quien también descansa en Recoleta, había fallecido en 1928. Su bóveda sigue siendo un testimonio silencioso de su profundo temor. La tienda Gas y Chávez, un importante hito en Buenos Aires durante 9 décadas, finalmente cerró sus puertas en 1974. La leyenda etérea de la Dama de Blanco está estrechamente ligada a la tumba de Luz María García Belloso. Luz María, hija del renombrado dramaturgo argentino Enrique García Belloso, murió a la temprana edad de 15 o 17, según algunos relatos, debido a leucemia. Su bóveda está situada cerca de la entrada del cementerio. La leyenda perdurable cuenta un encuentro sobrenatural donde un hombre conoció a una mujer vestida completamente de blanco que posteriormente desapareció, dejando su abrigo manchado de café en la tumba de Luz María. Tal fue el dolor de su madre que se le concedió un permiso especial para pasar la noche dentro de la cripta tras el fallecimiento de Luz María. Incluso hoy en día, su tumba sigue siendo un punto focal para preguntas y objeto de misterios persistentes. El tenso matrimonio de Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez está inmortalizado en sus tumbas de Recoleta, que se encuentran enfrentadas en direcciones opuestas. Del Carril fue una figura prominente, habiendo servido como vicepresidente de Argentina. Tiburcia era conocida por su afición al lujo, un rasgo que a menudo chocaba con la naturaleza notoriamente frugal de su marido. Su relación empeoró gravemente cuando Del Carril anunció públicamente en un periódico que ya no se haría responsable de las deudas de su esposa, un acto que llevó a Tiburcia a negarse a hablarle durante más de 2 décadas. Como acto final de desafío, Tiburcia encargó un mausoleo donde sus estatuas fueron colocadas deliberadamente de espaldas. Del Carril está representado sentado en un cómodo sillón bajo un baldaquino de mármol, mientras que Tiburcia supuestamente dejó instrucciones específicas en su testamento de que deseaba ser enterrada de espaldas a su marido por toda la eternidad. La pareja tuvo 7 hijos juntos, y Tiburcia era 16 años menor que su marido. Tras la muerte de Del Carril, Tiburcia expresó aún más su independencia al construir una mansión en Lobos, donde continuó disfrutando de un estilo de vida lujoso. La breve vida de Eliza Brown, la hija del almirante Guillermo Brown, está marcada por un conmovedor relato de amor y pérdida. Su prometido murió en batalla mientras servía bajo las órdenes de su padre durante la batalla de Monte Santiago. Abrumada por el dolor, Eliza, de 17 años, supuestamente se puso su vestido de novia y trágicamente se ahogó en el Río de la Plata en 1827. Sus restos descansan ahora en una urna ubicada detrás de la bóveda de su padre en el cementerio. Sus padres la conmemoraron con una sincera inscripción en su lápida, e incluso el periódico British Packet documentó su fallecimiento.
Si bien persiste la leyenda romántica del suicidio con su vestido de novia, algunos relatos sugieren que su muerte pudo haber sido accidental mientras se bañaba con su hermano. Se sabía que Elisa era una jardinera experta y ayudaba a su padre con su correspondencia de guerra. La maldición de los gobernadores es una leyenda más ominosa asociada con el cementerio. Habla de un patrón inusual de muertes entre tres gobernadores argentinos: José Inocencio Arias, Ezequiel de la Serna y Juan Manuel León Ortiz de Rosas, quienes encontraron un final prematuro mientras estaban en el cargo, y todos están enterrados dentro de Recoleta. Esta escalofriante coincidencia ha alimentado la especulación de una posible fuerza malévola o maldición conectada a su lugar de descanso final. Una leyenda más caprichosa involucra a un futbolista fantasmagórico llamado Jeremías López. Este relato habla de un jugador talentoso pero desafortunado de la década de 1920 que murió trágicamente y fue enterrado en Recoleta. Se dice que en las noches tranquilas, todavía se pueden escuchar los sonidos de una pelota de fútbol siendo pateada y rebotando cerca de su tumba. Añadiendo a la intriga, persisten rumores de dinero enterrado dentro de las opulentas bóvedas del cementerio. La gran magnificencia de muchas tumbas ha llevado a la especulación de que familias ricas fueron sepultadas con importantes sumas de dinero y valiosas alhajas. Finalmente, aunque no es una historia de fantasmas, la presencia de aproximadamente 80 gatos deambulando libremente por los terrenos del cementerio se ha convertido en un aspecto notable y algo legendario del sitio. Estos residentes felinos sirven como una forma natural de control de plagas y se han convertido en una característica peculiar y entrañable para muchos visitantes. Estas son las leyendas más arraigadas y conocidas, pero el propio ambiente del cementerio, con sus ángeles de mármol que parecen observar, sus sombras alargadas al atardecer y el peso de tantas historias acumuladas, invita a la imaginación y seguramente alberga muchos otros susurros y misterios menores esperando ser contados o descubiertos por quienes recorren sus calles silenciosas. Contribuyen enormemente a la fascinación que ejerce Recoleta, convirtiéndolo no solo en un repositorio de historia y arte, sino también en un escenario vivo de la mitología porteña. El cementerio de la Recoleta es un verdadero panteón nacional. Si bien es imposible nombrar a todos, la siguiente lista ofrece una visión más amplia de las figuras prominentes de la historia argentina cuyos restos descansan aquí. Presidentes de la Nación Argentina. Alfonsín, Raúl Ricardo. Alvear, Marcelo Torcuato de. Avellaneda, Nicolás. Castillo, Ramón S. Figueroa Alcorta, José. Igia, Arturo Humberto. Justo, Agustín Pedro. Mitre, Bartolomé. Sarmiento, Domingo Faustino. Roque Sáenz Peña. Quintana, Manuel. Saavedra, Cornelio.
Uriburu, José Félix. Victorino de la Plaza. Sáenz Peña, Luis. Uriburu, José Evaristo. Roca, Julio Argentino. Irigoyen, Hipólito. Pellegrini, Carlos. Figuras políticas y jurídicas relevantes. Alem, Leandro Nicéforo. Del Carril, Salvador María. López y Planes, Vicente. Palacios, Alfredo Lorenzo. Paz, José Camillo. Pueyrredón, Honorio. Rouzan, Guillermo. Militares y héroes de guerra. Alvear, Carlos María de. Alvear, Torcuato de. Brown, Guillermo o William. Dorrego, Manuel. Lavalle, Juan Galo. Paz, José María. Escritores, artistas y figuras de la cultura. Bioy Casares, Adolfo. Bo, Armando. Cané, Miguel, hijo. Fernández Moreno, Baldomero.
Girondo, Oliverio. Giraldes, Ricardo. Hernández, José. Lange, Nora. López, Cándido. Larreta, Enrique. López, Lucio Vicente. Mallea, Eduardo. Ocampo, Silvina. Ocampo, Victoria. Pueyrredón, Prilidiano. Científicos y médicos destacados. Argerich, Cosme Mariano. Lelguar, Luis Federico. Cábano, Corina. Esta lista ampliada sigue siendo solo una selección representativa. Cada mausoleo, cada nombre grabado en piedra, tiene detrás una historia personal y familiar que contribuye a la riqueza inmensurable del cementerio de la Recoleta como espejo de la historia argentina. La tumba de Eva Perón, ubicada en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina, es un lugar de gran importancia histórica y cultural, rodeado de mitos y leyendas que reflejan la profunda influencia de Evita en la sociedad argentina. Tras su muerte en 1952, su cuerpo embalsamado fue objeto de disputas políticas. Después del golpe militar de 1955, su cadáver fue secuestrado y ocultado durante 16 años. Finalmente, sus restos fueron devueltos a Juan Domingo Perón en 1971, quien en ese momento se encontraba exiliado en España. Finalmente su cuerpo fue trasladado al panteón familiar en el cementerio de la Recoleta. La tumba de Evita es un lugar de peregrinación para muchos argentinos, especialmente para los seguidores del peronismo. Representa un símbolo de lucha, justicia social y amor por los más necesitados. A pesar de las controversias que rodean su figura, Evita sigue siendo una figura icónica en la historia argentina. La tumba se encuentra en el panteón de la familia Duarte, lo que resalta sus orígenes humildes. Siempre está adornada con flores y mensajes de admiradores. Es una de las tumbas más visitadas del cementerio de la Recoleta, un lugar lleno de historia y arte funerario. La tumba de Eva Perón es mucho más que un lugar de descanso final, es un símbolo poderoso que sigue generando emociones y debates en la sociedad argentina. El cementerio de Recoleta fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1946, reconociendo su valor arquitectónico, artístico y como testimonio de la historia argentina. Es uno de los puntos turísticos más importantes de Buenos Aires, visitado por miles de personas de todo el mundo cada año. Se ofrecen visitas guiadas que recorren las tumbas más famosas y explican su historia y leyendas. Aunque ya casi no hay espacio para nuevas sepulturas en tierra, sigue siendo un cementerio activo para aquellas familias que poseen bóvedas y panteones. Los entierros y traslados continúan ocurriendo. El paso del tiempo, la intemperie, la contaminación y en algunos casos,
el vandalismo o el abandono por parte de las familias propietarias plantean serios desafíos para la conservación de este patrimonio invaluable. Se realizan trabajos de restauración, pero el mantenimiento es costoso y complejo. El cementerio de Recoleta se erige como un monumento profundo y multifacético en Buenos Aires, tejiendo un rico tapiz de historia, arte y misterios perdurables. Desde sus humildes comienzos como el primer cementerio público de la ciudad, evolucionó hasta convertirse en una prestigiosa necrópolis, reflejando el cambiante panorama social de Argentina. Las cautivadoras historias de individuos como Rufina Cambaceres, Alfredo Gas, Luz María García Belloso y Liliana Crociati continúan fascinando a los visitantes. Los mausoleos en sí mismos son maravillas arquitectónicas y artísticas, adornados con intrincado simbolismo y a menudo ocultando detalles que ofrecen vislumbres del pasado. Mientras las sombras se alargan sobre los mausoleos y el sol comienza su lento descenso, uno no puede evitar sentir el peso de las historias que aquí descansan. Un eco silencioso de vidas que fueron, de sueños que se desvanecieron. Al abandonar este laberinto de recuerdos, nos llevamos con nosotros la melancolía de los adioses definitivos. Cada tumba, un testimonio de un tiempo que ya no volverá. Hemos recorrido los pasillos de la memoria, desvelando algunas historias, pero sintiendo que muchas otras permanecen ocultas entre el mármol y el silencio. Una atmósfera de misterio perdura en este lugar, como si los espíritus de la Recoleta guardaran celosamente sus secretos. Y aunque la grandeza de la Recoleta nos maravilla, una punzada de tristeza nos recuerda la fragilidad de la existencia. El cementerio de la Recoleta trasciende su función original. Es un espacio donde dialogan la muerte y la vida, el pasado y el presente. Es una ciudad silenciosa que narra la gloria, el poder, el arte, la tragedia y las vanidades de la sociedad argentina a lo largo de casi 2 siglos. Visitarlo es caminar por la historia, admirar el arte funerario y reflexionar sobre la memoria y el legado de quienes forjaron el país. Es, sin duda, uno de los cementerios más fascinantes y hermosos del mundo. Contemplar estas obras de arte funerario es recordar que incluso las creaciones más grandiosas son, en última instancia, un monumento a lo que ya no está. Nos despedimos de este lugar con una mezcla de admiración y una punzante nostalgia por el tiempo que inexorablemente sigue su curso. Quizás, en el silencio de la noche, aún se escuchen los susurros de aquellos que una vez caminaron por estas mismas sendas. ¿Qué otras verdades yacen enterradas bajo esta imponente belleza? Buenos Aires tiene muchos más secretos que contar. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle clic a la campanita. Los espero en mi próximo recorrido para seguir descubriendo juntos la magia de Buenos Aires. Hasta la próxima.